Estamos, hermanos, conscientes del papel que Dios nos tiene encomendado en nuestra iglesia. Tenemos, hermanos, el perfecto conocimiento de lo que implica cumplir con el llamado que Dios nos ha dado delante de Él. Vamos a tocar un tema muy importante, pero que es necesario aclararlo bien, porque muchas veces podemos confundir algunas cosas. En un equipo, hermano, cualquiera que sea el objetivo, por ejemplo, en el caso de ayer, el equipo de Panamá perdió, quería ganar, perdió dignamente, peleando. Todavía quizás no estaba fuera de la jugada de la Copa de Oro. El objetivo era ganar, no era perder. Siempre es ganar. Pero no todos en el equipo con ese objetivo de ganar. No todos son porteros. ¿Cuántos porteros hay en un equipo de fútbol? Si hay uno que mete la mano, le cantan pena, como pasó ayer. No todos pueden ser defensa. No todos pueden ser delantera, media. Siempre hay una posición en el cual el objetivo es ganar. El objetivo es vencer, que el equipo gane. La iglesia, hermano, también tiene un objetivo específico, que es ganar almas para el Señor, salvar almas para Cristo. Pero al igual, todos cumplimos un ministerio, todos cumplimos, hermanos, un papel importante en el cual, con la ayuda del Espíritu de Dios, necesitamos buscar que Dios revele en nuestros corazones cuál es el papel que Dios quiere que yo cumpla o ustedes cumplan dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, traigo un tema titulado, yo lo titulé, el hermano habrá puesto una visual, no pusiste, ok. Cumple tu ministerio, Timoteo, cumple tu ministerio en la obra de Dios, basado en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 Corintios 4, versículo 5. ¿Por qué titulé Timoteo? Cumple tu ministerio en la obra de Dios. El nombre Timoteo, hermanos, podemos decir en pocas palabras, por lo que se compone esta palabra que termina en teo, que significa Dios, es una expresión, un vocablo griego, y timo, que significa corazón, o significa, o también quiere decir espíritu. Se puede traducir como el que honra a Dios. ¿Cuánto honramos o queremos honrar a Dios? El que honra a Dios es lo que significa la palabra Timoteo. Por lo tanto, hermanos, aunque Timoteo fue un joven que necesitó aprender cómo poder servir al Señor lo mejor posible, y fue un discípulo de Pablo, dicen algunos estudiosos de la Biblia, lo conocían como el secretario de Pablo. Conocían como el secretario de Pablo. ¿Cuántas veces? A veces nos hemos dicho, ¿quién es tu secretario? Como que esa parte, esa palabrita como que no nos convence, ¿verdad? Como que dice, yo secretario, yo soy más. Pero realmente, hermanos, hay un punto en el cual tenemos que aprender de que delante de Dios tenemos que humillarnos primeramente, y en su momento el Señor nos enaltece. Nosotros no podemos decir, yo quiero estar en la cima, yo quiero estar por allá, yo soy y yo soy. Tampoco decir, yo voy a decidir esto, porque el que decide dónde vamos a colaborar en la obra de Dios, ¿quién es? Dios. Eso lo vamos a ver hoy. Y necesitamos, hermanos, que el Espíritu del Señor nos ilumine siempre, especialmente
a estos niños que tenemos hoy en día, a la juventud que está creciendo en esta congregación y en todas partes del mundo, que hay personas temerosas de Dios que puedan saber de que ellos tienen un ministerio que cumplir delante del Señor. Entonces, hermanos, Timoteo, el que honra a Dios. Aquí todos somos Timoteo. Todos debemos identificarnos con este Timoteo en el cual el Señor quiere que cumplamos algo específico en la obra de Dios con todo orden y respeto. Quiero, hermanos, que veamos rápidamente este pasaje de 2 de Timoteo 4:5, nada más por encima vamos a decir. Hay 4 cositas aquí que se ven, pero vamos a analizarlo rápidamente, que dice, pero tú sé sobrio en todo. Miren lo que dice primeramente aquellos que quieren ser Timoteo dentro de la casa del Señor. Dice, tú sé sobrio en todo. ¿Qué significa esto? Aquí no solo se está diciendo que usted no sea un borracho. Esto no es lo que quiere decir la intención de la Biblia. Y uno dirá, bueno, yo no soy borracho, así que yo cumplo con ese requisito. No. Aquí, hermano, este sobrio tiene el significado de que uno es y debe ser una persona juiciosa, una persona que juzga con rectitud, que analiza, hermano, las cosas antes de proceder a hacer algo, guiado por el espíritu ¿de quién? ¿Del diablo? No, de Dios. Siempre sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, hermano, ser sobrio dice que seamos sobrios algunas veces. No, dice en todo nuestro proceder debe estar guiado por el Espíritu del Señor. Amén. Necesitamos aprender eso. Antes de decidir, antes de decir, yo quiero ser un instrumento del Señor, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser el director de canto, yo quiero ser el hermano que sirve en la cena del Señor o la hermana que también cumple funciones importantes dentro de la iglesia. Hermano, cualquiera que sea, antes de hacer una decisión de lo que yo quiero hacer, tenemos, hermanos, que tener eso de ser sobrio en todo. O sea, ser personas juiciosas, prudentes, que analizamos antes de proceder y no por impulsos simplemente naturales. Soporta las aflicciones. Somos llamados a servir al Señor, a soportar, hermanos, pruebas, muchas veces para poder cumplir con la labor en que Dios, y remarco, Dios nos haya puesto. Entonces, necesitamos, hermanos, aceptar de antemano, al comenzar cualquier labor dentro de la obra de Dios, hermanos, sea barrer, sea predicar, sea llevar los anuncios, cualquier cosa, hermano, que hagamos aquí. Hoy tenemos una actividad grande en el cual nos involucramos todos. Y en realidad, hermanos, ¿cuántos estamos deseosos de meter la mano hoy en cualquier cosa en que nuestro hermano encargado de construcción y mantenimiento, nuestro hermano Johnny, al final del culto, al final de los anuncios, dirá, fulano, hará los equipos, hará la distribución? Porque, hermanos, necesitamos apoyarnos. Lógicamente, que la tarea más dura que hay aquí, hermanos, ahora mismo hoy, específicamente hoy, no la vamos a delegar a las personas de más edad, porque realmente eso no es juicioso. Eso no es juicioso. Tenemos que buscar a la juventud fuerte. Eso es lo que se tiene que hacer. Y en todas partes. Igualmente hay otras actividades. Pero, hermano, si es necesario, el hermano Wilfrido, mi persona, Víctor, podemos meternos también a hacer labores que quizás no son recomendables, pero lo más seguro, hermano, es que nunca nos vamos a negar a hacer la obra del Señor. Es importante, hermanos, que tengamos claro eso, porque
Esto es un equipo. Así mismo, hermano, cuando en un partido de fútbol el equipo empieza a perder, pero no hay que perder el ánimo. Uno comienza a buscar cómo remontar y luego buscar el empate y tratar de ganar. Así mismo, muchas veces, hermano, el que es delantero tiene que saber que si es necesario reforzar la defensa, tiene que meterse de defensor, aunque no sea su ministerio, aunque no sea su rol, pero es importante por el equipo. Y así sucesivamente, como ayer se dio también, alguien que salió de la nada del equipo de Panamá metió un gol, ¿verdad? Yanis se metió un gol, sorpresivamente porque nadie lo vio, tan chiquito, nadie lo vio, entró por la cocina y metió su gol, porque así es, hermano. El que menos espera puede cumplir también su propósito, pero está designado, hermanos, en un equipo o en una empresa, ¿qué usted tiene que hacer por alcanzar la meta de parte de la empresa o de parte del equipo o de parte de la familia? Cualquiera de estos conceptos que conocemos hoy en día o como nación, tenemos un papel. Nadie puede estar de balde. Nadie, hermano, podemos decir, yo no sé qué voy a hacer. Así sea, hermanos, que alguno de nosotros esté imposibilitado, que no se puede ni mover, esté parapléjico, poniéndolo en casos bien extremos, que haya perdido movilidad. Gracias a Dios que nuestro hermano Prada, él se puede mover, él está vivo, él está recuperándose. Está algo difícil eso, pero hermano, está el hermano ahí quebrado, pero el hermano ese no está destruido. El hermano se va a recuperar con la ayuda del Señor. Pero aquellos que están parapléjicos y hayan sido hermanos fieles en la obra, de repente dirá, ya yo no sirvo para la iglesia. No. Ahí puede que haya un ministerio importante en que Dios le ponga, en el cual puede ser el ministerio de la oración, el ministerio de orar unos por otros, orar por la iglesia, orar por las necesidades de los hermanos. Tiene mucho tiempo, hermano, ahí leyendo la palabra, escuchando la palabra y entonces implorando al Señor, ahí en su lecho de dolor, para que Dios bendiga a la iglesia, para que Dios bendiga su obra. Ese es un ministerio, hermano, la oración es uno de los ministerios en el cual estamos involucrados todos. Pero cuando alguien está así, hermano, que piensa que ya no sirve para nada, eso es falso. El diablo quiere que creamos eso. El diablo quiere que nosotros dejemos, hermanos, de cumplir nuestra labor dentro de la iglesia. Necesitamos, hermanos, con urgencia saber cuál es nuestro ministerio. En el caso específico de nuestro hermano Timoteo, la Biblia dice también este pasaje, en tercer lugar, haz obra de evangelista. Específicamente, el hermano Timoteo tenía esa obra de evangelista. Pero sin embargo, hermanos, sabemos cuántos evangelistas en una iglesia deben haber. Hipotéticamente, todos tenemos que tener espíritu evangelista, pero designado en función, escogido por la iglesia, está destinado ciertos hermanos a cumplir con esa labor. Y especialmente en la iglesia del Señor, los evangelistas son considerados los predicadores y maestros oficiales de la iglesia de Cristo, para que lo vayan sabiendo. En las iglesias de Cristo, donde ya existen ancianos y diáconos que están organizados bíblicamente como Dios manda, donde hay pluralidad, o sea, más de dos hermanos siendo reconocidos que cumplen el requisito de ancianos y también de diáconos, entonces, hermanos, se designa a evangelista para que sea el encargado de la educación y del ministerio de la palabra a ser dada los domingos y en día de semana a la iglesia. Esa es una iglesia organizada. Y ese es el objetivo también en el cual tenemos que llegar a cumplir. Cuando un hermano establecido como evangelista oficial en la iglesia, entonces también es merecedor de un salario, es merecedor de una remuneración justa, porque el obrero es, ¿qué cosa? Digno de su salario. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ser justos con respecto a esa parte en la cual la Biblia nos enseña. Tenemos que aspirar, hermanos, a llegar a esa organización bíblica. Los varones son llamados de la iglesia del Señor, según el patrón bíblico del Nuevo Testamento. Los varones de la iglesia son llamados a cumplir con ese ministerio. El ministerio
de administrar la obra de Dios, de poder dirigir, de poder cuidar a la grey. Las hermanas no están llamadas a ese ministerio, son parte del ministerio principal, el objetivo principal de la iglesia, la meta de la iglesia. Sí, son parte de eso, pero específicamente los varones son los llamados a cumplir con este llamado de Dios. Y es importante que eso esté claro, hermano, porque lamentablemente tenemos hoy en día, muchas veces escuchamos iglesias que se dicen cristianas, primero, no cumplen con el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, porque tienen más de un pastor, y además también llaman pastor. Así que dos cosas que hacen negativo a lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos creemos que una iglesia, a pesar que tengamos algún hermano que cumpla con todos los requisitos, no se establece ese hermano solo, como pastor o como anciano, sino que dice que debe ser dos o más hermanos que cumplan los requisitos para que sean los ancianos, los obispos o los pastores? Eso es lo que enseña la Biblia. No puede ser una sola persona, porque después se vuelve como diótrefes. Por lo tanto, eso no puede ser. Entonces es necesario, hermano, que sepamos que los varones son llamados a cumplir con ese requisito de ser ancianos en un momento dado en el cual estén preparados. Así que, hermanos, aquí dice, cumple, haz la obra de evangelista, dicen a Timoteo. Ese era el ministerio que debía cumplir el joven Timoteo. Un gran reto que él tenía, porque no es fácil, hermano, ese trabajo. Ahora, hermano, quiero que sepamos lo que concierne a la palabra ministerio. La palabra ministerio viene de ministro. Por lo general, esta palabra la tomamos como algo excelso, como algo de eminencia. Pero el vocablo ministro, en su origen, se deriva de la palabra minus. La palabra minus significa, lógicamente aquí, por simple expresión, podemos decir que significa ¿qué? Menos. ¿Cuántos han oído la otra palabra que dice magister? Magister habla de más, máximo. Cuando hablamos de ministerio o ministro, especialmente ministro, nos referimos a que nosotros debemos ser esclavos del esclavo. Imagínense, somos el secretario del secretario. Eso es lo que significa ministro, el servidor. No simplemente que el que todo el mundo tiene que obedecer, sino que simplemente él está encargado de una función específica, un servicio en el cual él está cumpliendo. Eso es lo que debemos entender con la palabra ministro, y por ende la palabra ministerio la podemos entender como el servicio que hacemos hacia el prójimo y especialmente hacia Dios. Amén. Tenemos que entender eso bien, hermanos, porque de repente, cuando yo digo yo soy un ministro de la Iglesia de Cristo, tengo que recalcar en qué aspecto yo soy ministro. ¿En qué aspecto? Todos somos ministros, ¿o no? Aquí todos somos ministros. Todos los que están en Zoom y bautizados en Cristo Jesús, miembros de la iglesia, son ministros. Lo único que cada uno tiene un servicio en especial que cumplir. No todos podemos cumplir el mismo ministerio. Y tampoco todos lo podemos cumplir simplemente porque lo deseemos. Es necesario que Dios nos indique cuál es nuestro ministerio y que lo cumplamos conforme al modelo o al plan que Él ha establecido. Así que, hermanos, necesitamos orientar nuestra mente, fortalecernos y tomar la decisión, así como se le dijo a Timoteo, de poder reconocer en primer lugar cuál es mi ministerio,
¿Cuál es el servicio que Dios quiere? No el que yo decida. Ahí está el problema. Porque si yo decido, yo quiero ser el predicador, nadie puede impedir que usted predique. Yo quiero ser el que dé enseñanza, nadie puede impedir que usted enseñe. Yo quiero ser el que, hasta el que barre en la iglesia, pero si no sabe barrer muy bien, entonces usted, hermano, está contaminando en vez de hacerlo bien. ¿Cuántos aquí saben barrer bien? Allá, Ricardo, está bien. Bueno, y trapear también, sabe todos los procesos. Bueno, saca la basura. Bueno, ahí yo hago bastante de eso. Pero bueno, la cuestión, hermano, es que uno tiene que saber hacer ciertas cosas que son necesarias en el hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el país. Debemos servir en todas partes, hermano. Nosotros no somos simplemente observadores de nuestro alrededor. No estamos para mirar y contemplar al mundo o que el mundo nos contemple a nosotros. Estamos, hermano, para realizar una tarea importante, cualquiera que sea el servicio que yo dé, que es ganar almas para Cristo. Aunque yo no sea Pedro, porque cuando la iglesia comenzó, ¿cuántos inauguraron la iglesia con el primer mensaje? ¿Cuántos fueron? Uno. El apóstol Pedro. Él fue escogido por Dios. Jesucristo se lo designó. Te daré las llaves del reino. ¿Cuántos estamos en el reino de Dios? ¿Alguien está esperando que venga el reino de Dios? Jesucristo prometió el día de Pentecostés iba a venir ¿con qué? Con poder el reino de Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cuántos creen que se cumplió? Porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y Cristo está gobernando desde ese momento. Está a la diestra del Padre, o sea, está sentado. Él está en su trono, está gobernando. Nosotros, hermanos, gracias al Señor, estamos en el reino de Dios. Y solamente estamos esperando la consumación del reino. Pero la iglesia es el reino de Dios y estamos en el reino y servimos en el reino y por lo tanto nosotros tenemos que saber cuál es la función que Dios quiere, no yo, sino lo que Dios quiere que yo haga para poder utilizarnos en ese propósito eterno del Señor. Vamos a ver algunos pasajes, hermano, importantes que tienen que ver con este tema. Los ministerios, hermanos, por ende, es necesario que tengamos en cuenta, antes de poder saber cuál es el ministerio, cuál es la capacidad que tenemos, el Espíritu Santo, una vez que nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo nos da dones espirituales. Amén. Dios nos da dones espirituales, nos hace ministro competente del nuevo pacto para poder servirle en algún servicio en especial. Es ahí donde nosotros tenemos que reconocer con oración, quizá con ayuno, consejería, meditación, cuál es el papel que Dios quiere que cumpla dentro de la iglesia, no el papel que yo quiero cumplir dentro de la iglesia. No sé si me estoy explicando. Necesitamos buscar orden. Vuelvo y repito, todos podemos ser un evangelista, como Felipe, como Timoteo, decir yo soy el evangelista. Pero Dios te llamó para ese ministerio en especial. En algún momento dado, yo tengo que suplir a alguien que sea un evangelista, de repente, pero posiblemente no sea el don que Dios me haya dado. Y cuando es necesario hacerlo, se hace. ¿Cuántas veces se ha necesitado a alguien para realizar alguna actividad también en el cual nunca hemos estado, pero no es algo, hermano, en el cual cotidianamente lo hacemos? Entonces nosotros necesitamos orientación para saber exactamente reconocer nuestros dones y por ahí mismo vienen los ministerios. Vamos a ver, hermanos, algunos aspectos de esto. En primer lugar, tenemos pasajes que siempre hemos podido leer con respecto a este tema. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12,
Vamos a leer primero versículo 3. Romanos 12:3. Vean aquí lo que dice. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues por la gracia que me es dada a cada cual, hablando individualmente, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Esto aquí habla lo mismo que dijo Timoteo. ¿Qué cosa? Sobrio. Sé juicioso. Analiza. Nosotros no andamos como los animales del campo por instinto. Nadie aquí anda por instinto. Nosotros tenemos que ser seres con inteligencia y sobre todo inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, no animal y diabólico. Nosotros no actuamos por reflejos, sino con la guía del Espíritu de Dios. ¿Cuántos cuando levantamos, cuando damos un paso, lo decimos en el nombre del Señor, me levanto? En el nombre del Señor voy a hacer esto. ¿O acaso decimos, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ganar el mundo? Eso no es encomendar a Dios. Cada paso que damos, hermano, Dios tiene que estar por delante. Cada paso que damos, hermano, tiene que ser con el consejo de aprobación de Dios. Dice aquí, hermano, versículo 3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, óigase bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Están viendo, hermano? Dios reparte dones, gracia, fe. Dios reparte, delega funciones dentro de la iglesia. Si mi corazón es como el de Timoteo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a averiguar cuál es mi ministerio, cuál es mi don, y lo pongo en uso. No lo escondo, sino que lo voy a usar. Tenemos, hermanos, también en Primera de Corintios, capítulo 12, primero, versículo 1, lo dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí, hermano, en el tiempo apostólico, ya no estamos en los tiempos apostólicos. Ya los apóstoles revelaron la voluntad de Dios completamente. Pero en los tiempos apostólicos existían dones espirituales que eran, algunos que eran milagrosos. Hoy en día ya no se necesitan dones milagrosos. No quiere decir que Dios no hace milagros, pero los dones milagrosos que cumplieron su propósito, que es la revelación total de la palabra de Dios. ¿Creemos eso? La revelación total de la voluntad de Dios. No es necesario dones de sanidad, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de profecía, don de ciencia, nada de esto. Don de sabiduría también se habla, sino que ya eso se cumplió. Pero también, hermanos, hay dones espirituales que Dios otorga para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso es importante reconocer cuál es ese don que Dios me ha dado para cumplir un servicio en especial dentro de la obra del Señor. Entonces, hermanos, en 1 Corintios 12, ahora vamos a ver el versículo 4 al 6. Vamos a ver una escalerilla que nos enseña este pasaje de 1 Corintios 2, versículo 4 al 6. Ahora bien, oiga bien, digamos, ¿cuándo estamos oyendo bien? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ¿qué? Ministerio. Ahí está la famosa palabrita. Pero, ¿cuántos señores hay? El Señor es el mismo. Amén. ¿Cuántos señores tenemos? Uno. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Amén. ¿Estamos bien? Aquí yo no soy el Señor, yo no soy Dios, ningún administrador aquí es Dios ni el Señor. Solo hay un Dios verdadero. Y a Él tenemos que dar cuenta de nuestros dones, cómo lo estamos usando, cómo lo reconocemos. Dice el 6, y hay diversidad de operaciones. Se realizaba, hermanos, diferentes tipos de actividades dentro de la iglesia primitiva y era también con propósito de Dios. Dios quería, hermano, que la iglesia se fortaleciera. Pero dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí se recalca el punto. La fuente de toda bendición, la fuente de todo talento y la fuente de todo ministerio. ¿Quién es? Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Honramos. Timoteo. Pero ahora viene, óigase bien, versículo 7. Pero a cada grupo de 10, a cada grupo de 1000, así dice, no, a cada uno individual, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Esta palabra provecho indica edificación, para beneficio. No es para que las cosas se hagan mal. No es para que hacerlo como sea. Necesitamos aprender, hermanos, a que nuestra vida tenga el deseo de que sea útil en las manos del Señor. Todo el tiempo de nuestro peregrinar. Todo el tiempo, hermano, de nuestro ministerio. Cualquiera que sea el ministerio. Cualquiera que sea la actividad en la cual yo esté puesto en la obra del Señor, por el Señor. Dice el versículo 8. Habían en aquellos tiempos actividades como, dice ahí, porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lengua. Eso era en el primer siglo. Se cumplió el propósito de eso. Pero aparte de eso dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y miren lo que dice ahí, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es Él? El Espíritu del Señor. Él es el que reparte los dones. En aquel tiempo habían diferentes dones milagrosos, pero usted no podía decir, yo no quiero ese don. Yo no quiero sanar a nadie, yo quiero tener sabiduría. No, yo no quiero tener sabiduría, yo quiero ir por todas partes haciendo milagros. Como se interesó ¿quién? Simón el Mago. Pero Simón el Mago quería más. Simón quería imponer las manos para que alguien recibiera los dones, pero con el beneficio de recibir dinero. Y Pedro lo condenó y le dijo, que tu dinero perezca contigo, si es que no te arrepientes. Porque la gracia del Señor no se compra. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios se compra? La gracia del Señor es gratuita. La gracia de Dios es bendita. La gracia de Dios, hermano, es para nuestro provecho, para nuestra edificación. Y por lo tanto, tenemos que buscar, identificar cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros en particular. Varones, hermanos, niños, jóvenes, todos aquí, hermanos, en la iglesia del Señor, debemos orar a Dios personalmente para buscar
¿Cuál es el servicio efectivo que Dios quiere en nuestra vida? Necesitamos eso. Ok. Estamos en 1 Corintios 12. Vamos a ver algo que dice el versículo 14 ahora al 18. Muy importante para que ampliemos más esto. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Ok. Esta es una ilustración bien sencilla en el cual cualquier persona puede entenderlo, hasta los niños, hasta el niño más pequeño. Bueno, quizás los bebés, no, pero los niños más pequeños que están en escuela, hermano, esto aquí, esta analogía es que no es tanto problema para entender, pero aquí lo dice. El cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué quiere decir? El cuerpo de este dedo, ¿cuántos dicen que sí? El cuerpo son todos los miembros. Amén. La oreja, la nariz, para que sea cuerpo, tiene que cumplir con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces dice aquí, si el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿usted se imagina eso? Un ojo. ¿Cómo sería ese cuerpo? Un ojo grande que ande por ahí flotando. ¿Ah? Pero no, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Por qué? El ojo cumple una función, ¿sí o no? ¿Cuál es la función? Oler. ¿Cuánto creen que el ojo sirve para oler? El ojo sirve para ver. El oído para oír. El olfato para oler. Cada cosa es específica. No pueden intercambiarse. Dios creó cada cosa en el cuerpo físico para cumplir un propósito. Amén. Dios ha creado hombre y mujer para que unidos en un momento dado establezcan un matrimonio y formen familia. Amén. Porque Dios lo creó así. Es específico. Es sencillo el plan de Dios. Igualmente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cada uno cumple un rol, debe cumplir un rol. No puede estar nadie con vacante. Todos tenemos un papel. Cuando decimos ministerio de adoración, ministerio de benevolencia, ministerio de evangelismo, ministerio de alabanza, ministerio, ¿cuál otro? El de hoy, el que estamos entusiasmados hoy. ¿Ah? No oigo. Construcción y mantenimiento, ¿verdad? Entonces, todos estos ministerios, Ricardo, joven, ¿verdad? Ministerio de jóvenes, también no se puede quedar fuera. Todos estos ministerios, finanzas, todos son importantes, ¿sí o no? Pero cumplen un propósito. Propósito que la iglesia, hermano, esté unida con el solo propósito único de glorificar a Dios y ganar almas para el Señor. Antes que el Señor venga, tenemos, hermanos, que multiplicar nuestro esfuerzo, pero tenemos que reconocer cuál es mi don. Por mínimo que creamos que sea el don, es para la gloria de Dios y con el propósito que en conjuntos, aunque yo no sea el predicador de una campaña, ¿quién es el predicador de la campaña para el día 7 de agosto y 8 de agosto? Que debemos estar orando sin cesar. Pero no es que yo no vaya a estar ahí, sino que el hermano José Sánchez, y en el cual, hermanos, quiero que oren bastante por nuestro hermano José y su familia. No solo por la campaña. Nuestro hermano tiene ahora mismo en sus hombros un peso que ahora es un proceso de ¿cómo se llama? De un proceso de cambio muy importante en la iglesia. El hermano preside la personería jurídica de la Iglesia de Cristo de Río Abajo. El hermano tiene ahora la delegación del Ministerio de Educación, que es otro ministerio que estaba saliendo fuera. Ministerio de Educación, muy importante ese ministerio.
también representa, junto con el hermano Wilfrido, el hermano Víctor, en las guías, ante la iglesia de Cristo por el terreno de la guía. Muchas cosas que en este momento el hermano José está llevando sobre sus hombros. Y todos aquellos que hemos pasado por esa parte, hermano, de la responsabilidad eclesiástica, sabemos que no es fácil. Ya sabemos, hermano, que eso no es fácil. El hermano está comenzando. ¿Cuántos años tiene? 50. Ah, no, 40 y algo. El hermano está joven, pero ya llegó el turno de él. Llegará el turno de Eloy. Llegará el turno de Leonel. A todos, hermanos, van en su tiempo. En su tiempo Dios dará los talentos y mucho más de lo que ahora tenemos. Porque Dios es el que produce el querer, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, hermanos, yo les pido, les encarezco, si lo están haciendo, amén. Y si no, dentro de los líderes, dentro de los ministerios o los ministros que están presidiendo en la iglesia, a mi hermano José Sánchez, lluevan, hermano, oraciones por nuestro hermano. Porque el diablo tratará siempre de buscar cómo destruir la obra de Dios. Y necesitamos que vea la resistencia del pueblo de Dios por medio de las oraciones de los santos. Así que yo les suplico, oren. También oren por mí. Oren por los hermanos que están encargados de la administración. Oren por los hermanos que están en los ministerios diferentes. Benevolencia, se me estaba olvidando también. Estaba viendo ahí al final a Glenn. Ministerio de Benevolencia, también otro ministerio más. Todo esto, hermano, pregunto, ¿usted está ya en un rol de un ministerio? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está en un ministerio comprometido? En reuniones, en actividad. En conjunto, cada ministerio planifica algunas actividades con el propósito no de recreación, no con el propósito de que estamos en sociedad, que es algo social. Cada ministerio tiene el propósito común de ¿cuál? Salvar almas para el Señor. Aunque no se tenga un púlpito, aunque usted no tenga un púlpito predicando, pero usted y yo, hermano, en el ministerio en el cual usted participa dentro del cuerpo de Cristo, cumplimos ese objetivo único que es salvar las almas que hay en el mundo. Ese es el propósito. Quiero, hermano, que tengamos orden. Quiero suplicarles que tengamos orden. Para concluir, tenemos la parte que dice al final a Timoteo. Él era evangelista. Estaba siendo representante de Pablo en diferentes iglesias para establecer una iglesia, las iglesias organizadas. Dentro de su plan, el Señor establece eso. Es importante de que haya iglesias organizadas. Lo había y se establecieron en tiempo apostólico. Hoy en día también la iglesia debe verse comprometida a completar el llamado de Dios a eso. No podemos pasarlo por alto. No pueden pasar 50 años más y todavía la iglesia no tiene una iglesia organizada. Es necesario que lleguemos a ese objetivo y nos proyectemos hacia cosas más grandes en el cual, no para la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios, diseminar más la palabra bendita del Señor conforme a su voluntad. Cumplir. ¿Qué significa cumplir? Vamos a ver lo que dice también otro varón de Dios en el cual se utiliza esta palabra, Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 17. Colosenses capítulo 4, versículo 17. ¿Qué varón aquí presente tiene una voz de trueno para que hable esta expresión? Que se oiga bien y que se oiga lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje. Colosenses 4, versículo 17. Se habla de un Arquipo.
¿Quién dice amén? Un varón. Uno nada más. No pueden ser dos, tiene que ser uno. Allá, hermano, gracias. Póngase en pie, hermano, y léalo con fuerza. Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. Otra persona que también Pablo encomendó y le dice, decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. A Timoteo se le impuso la mano, se le encomendó la labor de evangelista y mucho más. Cuando vemos en 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 4:14, y dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:14. Vamos a leerlo desde el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don. No descuides el don que hay en ti. Iglesia de Cristo, no descuiden su don. El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Edificación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Y en primer lugar, nosotros, hermanos, no cumplimos con nuestro ministerio, tarde o temprano nos está diciendo aquí que podemos perder el rumbo. Tarde o temprano, por no cumplir nuestro ministerio dentro de la iglesia del Señor, aunque sea por un don que no queremos usarlo, que por flojera nos quedamos en nuestras casas, o pareciera que estamos y no estamos, hermanos, tarde o temprano eso nos va a debilitar. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregar, cuando dejamos, hermanos, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando estamos en la escuela o cuando estamos en el trabajo o en la sociedad, ¿cuánto predicamos la palabra? No quiere decir que voy con la Biblia diciendo, conviértanse, no. Personalmente, que las personas conozcan que soy cristiano. ¿Cuántos conocen que usted es un cristiano? Ya en cierto momento, cuando hubo cambio de actividad en mi persona, en el trabajo, actualmente estoy, gracias al Señor, en una oficina en aire acondicionado. Yo no pensé que la última parte de mi vida de trabajo, que era del campo, trepando torres, metiéndome en mangoles sucios, metiéndome en navegación en área hostil con sol, mosquitos y de todo, venir a la noche, en madrugada, todas esas actividades, hermanos, peligrosas. Ahora, a lo último, el Señor me ha puesto, Dios mediante hasta ahora, en un trabajo en aire acondicionado. ¿Qué le parece? En aire acondicionado. Después, hermano, de todo lo que me ha pasado, que solo Dios sabe el por qué, y yo cada día estoy viendo, bueno, Señor, tú eres el que ha puesto eso, tú eres el que pone las cosas, por algo será, pero siempre, hermano, donde yo voy, lo que digo es, me permiten hacer una oración. Y en la anterior cuadrilla que yo estuve, me dijeron, lo lamento, Camilo, aquí no permitimos eso. Pero yo, hermano, doy testimonio de que soy cristiano. Aunque no oré, pero mi vida da testimonio. Mi vida tiene que reflejar que amo al Señor. No podemos, hermanos, quedarnos callados. Y no quiero decir que no hablemos, pero nuestro ejemplo tiene que hablar más que mis palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. No puede ser que usted esté 20 años en una empresa y nadie sabe que usted era un cristiano, porque nunca lo vio por la Biblia, porque nunca estaba predicando y dando testimonio del amor de Dios, porque usted solamente vino a cobrar su dinero por su familia. Está bien, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está esa salvación que las almas necesitan? Solamente hay una esperanza.
cuando usted y yo cumplimos nuestro ministerio. Cuando usted y yo amamos a Dios, daremos todo por nuestro Señor. Estamos unidos aquí, hermanos, para cumplir una misión, y solo Dios es el juez, solo Dios es el que nos dará las capacidades, como dice 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero hermanos, que todos estos pasajes los puedan tener no solamente copiado en un papel, sino grabado en su corazón. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Y dice así, ¿lo tenemos, hermano? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesario, hermanos, que nosotros nos comprometamos con Dios. Y como dice Eclesiastés, un pasaje que siempre debemos tenerlo en cuenta, Eclesiastés 5, 1 al 4, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 4. Y dice así: cuando fueres a la casa de Dios, estamos en la casa de Dios, ¿no? Guarda tu pie y acércate más para oír, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplir, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Todo aquel que nació de nuevo, cuando se bautizó, cuando se entregó a Cristo, cuando obedeció al Señor, un solo Señor, en ese momento se comprometió, no con Wilfrido, no con mi persona, no con nadie en la iglesia, se comprometió con el Señor. Y tenemos que cumplirle a Dios, porque es una promesa. Dios no se complace con aquellos que no cumplen con su promesa. Necesitamos, hermanos, cumplir. Por último, Salmos 15:4. Alguno dirá, es que yo no sabía que eso era así. Esa es la famosa expresión. Yo no sabía que había que congregarse todos los domingos. Yo no sabía que había que tomar la cena cada primer día de la semana. Yo no sabía que yo tenía que predicar el evangelio. Yo no sabía que tenía que ser fiel a Dios. Yo no sabía que yo no puedo tomar y emborracharme. Yo no sabía que yo no debo decir palabras obscenas. Yo no sabía que yo no le debo hacer daño a nadie. El famoso decir. Pero también cuando hacemos promesa delante de Dios, la Biblia dice que no debemos jurar por nada. Porque para un cristiano es suficiente su palabra. Si yo digo, voy a hacer esto tal día, ¿qué tengo que hacer? Pues si ese día me salen muchas cosas que me interrumpen para hacerlo,
yo tengo que cumplir. Cueste lo que cueste. Yo di mi palabra. ¿Sí o no, Wilfrido? Siempre decimos, hermano. A veces decimos, el hombre, bueno, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Podemos fallar en una ocasión, pero no es que todo el tiempo vamos a estar fallando, y especialmente con Dios. Pero dice aquí en el Salmo 15, versículo 4, lo siguiente. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Si yo doy mi palabra de hacer algo, y especialmente mi palabra a Dios, yo tengo que cumplir. Debemos, hermano, demostrar que nosotros somos hombres de verdad, mujeres de verdad, y que la gloria siempre la reciba el Señor, no nosotros. No somos llamados a recibir la gloria. Hermanos, tenemos que comprometernos entonces con el Señor para su gloria y su honra. Pongámonos en pie, hermanos, para tener un momento en el cual podemos reflexionar todo lo que hemos tenido. Decía alguien, una estrella por ahí del baloncesto, el talento gana partido, pero el equipo gana campeonato. Michael Jordan. Nosotros somos el equipo del Señor. La gloria no es para nadie en especial. Aquí hay talento, bastante talento, hermano. La iglesia de Cristo de Riobao es una iglesia que tiene talento, desde los pequeñitos hasta los grandes, para no decir los viejos. Los grandes. Y esto, hermano, el diablo está temblando porque aquí hay mucho talento. Hay organización, hay ministerios. Y Dios, hermano, simplemente está esperando que ustedes cumplan su ministerio. Dios está esperando que cumplamos, empezando cada uno personal o nuestro ministerio. Necesitamos reconocer, según lo que hemos expuesto, cuál es el llamado que Dios hace en mi vida. No es el que yo digo que yo quiero hacer. Si no es tal cosa, yo no voy a servir. Yo sé que es eso lo que yo quiero servir. No es escogencia suya. Es el llamado de Dios. Moisés y muchos otros, cuando Dios lo llamaba, Señor, busca otro porque yo no soy para eso. En un momento dado, en nuestra vida, hermanos, nos encontramos de que miramos a un lado, miramos a otro lado, miramos atrás. Hay que hacer algo, pero no hay nadie. Entonces, tenemos que hacerlo, hermano. Necesitamos aceptar el llamado en el momento en que Dios no nos da ninguna alternativa de que eso lo tiene que hacer. Por lo tanto, exhorto a la iglesia para que ore a Dios, oremos. Dios revele su voluntad. ¿Cuál es el llamado? Posiblemente sea evangelista. Posiblemente. Usted analice. Posiblemente sea el ministerio de benevolencia. Posiblemente ministerio de jóvenes. Ministerio de construcción y mantenimiento. Ministerio de educación, hermano José. Hermano José está pidiendo a grito ayuda. Primero de Dios y colaboradores. Pero tiene que ser idóneo. Tiene que ser, hermano, personas que estén llamados a eso. Dios quiere obreros en su vida, pero un obrero aprobado por Dios, con buen testimonio y que sea para la gloria del Señor. Llamamos, hermano, entonces a cada uno de nosotros a esta reflexión. Si alguien en el corazón siente que en su vida no se ha comprometido como debe ser, que no conoce
¿Cuál será el ministerio que Dios me ha llamado? O quizás sabe más o menos, pero no se decida a dar el paso. Hoy pídale al Señor que le ilumine. Hoy pídale al Señor que le ayude para que Dios le dé la oportunidad de cumplir su ministerio. Hoy, como equipo, tenemos una labor material. El dirigente de esta labor, primeramente, es Dios, pero la responsabilidad de este ministerio, ¿quién es? Nuestro hermano John. Y después de los anuncios, él va a pasar adelante y va a decir, fulano, 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 va a formar las cuadrillas. Amén. Él va a formar las cuadrillas. Y vamos a trabajar unidos. Llamamos también a que formen parte de este equipo de trabajo para la gloria de Dios aquellas personas que están en Zoom, para que también acepten pertenecer a este equipo del Señor, para que puedan encontrar esa oportunidad de trabajar en la viña del Señor. Vamos a entonar un canto y luego de este canto, si alguien presente desea recibir la oración, puede quedarse de pie.